Pasamos entonces con nuestra segunda conferencia que está a cargo del doctor Álvaro Vázquez Mantecón y lo voy a presentar. Él es doctor en Historia del Arte, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Sus líneas de investigación versan sobre la historia cultural, la historia de la cinematografía y la historia del arte. Es autor de trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha realizado diversos proyectos museográficos, entre los que destacan La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, la investigación y curaduría del Memorial del 68, la exposición Cine y Revolución, Imágenes del Cardenismo, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México y Graciela Iturbide, Avándaro. Entre sus libros se encuentran Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68 y El cine Super 8 en México. Y también es coautor de variaciones sobre el cine etnográfico. En el Museo Amparo, Álvaro Vázquez Mantecón ha sido ponente en diversas conferencias, cursos y diplomados sobre el cine en México, y su más reciente participación fue como coordinador en el seminario en línea Cine y Etnicidad en México en el año 2022. Pues le dejo la palabra al doctor que nos va a dar este recorrido desde el cine. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Solo le voy dando con los... Sí. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo tenía una portada de presentación mucho más bonita, pero bueno, esto está muy bueno. Les prometo que no voy a hablar mucho, pero porque tengo muchas películas que mostrar. Primero que nada, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores, a Morelos, a Luis, al arquitecto Jorge Reynoso. Muchas gracias por la invitación y sin más, comienzo. Eh, bueno, el título está aquí, Herencias del paisajismo decimonónico en el cine mexicano, construcción y degradación de una identidad visual. La idea principal es sencilla, es cómo en el siglo XIX se formó una especie de matriz nacionalista que determinaría por muchos años a la cultura mexicana. Entre ellas, el cine, evidentemente, pero cómo algunas de estas ideas relativas al paisaje y a su relación con la identidad se fueron transformando con el paso de los años. Parto de la idea, que bueno, en realidad no es mía, de que el paisaje nos atraviesa y juega un papel central en la definición de la identidad. Yo para esta ponencia decidí tomar un camino largo y presento entonces un panorama diacrónico que va desde el momento en que el cine clásico eh, instituyó una serie de imágenes sobre el paisaje en correspondencia con las búsquedas identitarias de la pintura de la segunda mitad del siglo XIX, hasta las rupturas que lo presentan como una metáfora del desarraigo o incluso como un espacio marcado por la necropolítica contemporánea. El planteamiento hace ya 30 años, en un proyecto en el que estuve en el Museo Carrillo Gil, junto con Jorge Reynoso, con Elías Levin, hubo una exposición que se llamó Gabriel Figueroa y la plástica mexicana en 1996, hace 29 años, donde planteamos de alguna manera las correspondencias entre la obra de Gabriel Figueroa, la mirada de Gabriel Figueroa, con la Escuela Mexicana de Pintura. Aquella exposición, curada por Elías Levin, había querido mostrar estos vínculos entre la estética de Figueroa, el camarógrafo, fotógrafo de El Indio Fernández, con la pintura mexicana. Y ahí nunca planteamos la relación con la escuela, solo planteamos la relación con la Escuela Mexicana de Pintura y no lo hicimos con el paisajismo del siglo XIX, cosa que pudimos haber hecho. Creo que es evidente, ¿no? Tienen Landesio primero, Velasco, Figueroa. Aquí naciste, correglaste, y te hiciste hombre respirando dolor. Aquí fuiste tu Vieron nunca pero sabía la mano.
así. No importan las vidas, sigan siempre adelante. Firmes, firmes como esos volcanes que Dios suele. Y que nada puede detener. Así pues, vayamos presos. A vender nuestro país fuera de él. Bueno, bueno, es evidente con este par de secuencias que acabo de seleccionar de la película Pueblerina, Emilio Fernández, fotografía Gabriel Figueroa, 1948, que hay una correlación entre Landesio, Velasco, Landesio maestro de Velasco, Velasco de alguna manera maestro de Figueroa y cómo se está construyendo en el cine mexicano. Entonces, perdón, como ya ha afirmado Fausto Ramírez, Velasco se había convertido en una especie de metonimia visual representativa del país. Y entonces, si el siglo XIX había construido una noción del altiplano como una especie de cuna de la nacionalidad mexicana, en estas películas de Figueroa como Pueblerina, podemos ver que aquellos valles eran ejemplo de una mexicanidad arquetípica y como escuchamos en aquella voz off de la primera secuencia, algo que estaba directamente vinculado con la identidad de los edificios, de los individuos, perdón. ¿Qué pasaría si comparamos Pueblerina con la fórmula secreta de Rubén Gámez? Pueblerina ofrece de alguna manera una imagen donde el paisaje es codificado el paisaje codificado del paisajismo del siglo XIX perdón, no sé, ya lo había dicho. Sí, se convierte como un espacio arquetípico destinado para la prosperidad. Voy a tener que dejar correr esto. La verdad es que cuenta trabajo con la cancelante. La hambre de partida entre yo toca a él. Cierto es que necesitamos saber de aquí. No tenemos ni siquiera a ellos solos. Y ahora mismo de tiempo con siempre con la misma película, como si quisiera prevenir más el transporte. Aunque bien sabemos que está viendo el brazo, nos preverá suerte. A veces soportar la postura. Puede entrar en el gente como nosotros. Dedicaré como nosotros. Y alguien quiere que alguien ya nos más. Aunque me revinde, yo reconozco en fronterizos. No sé si se ha cansado, ni está pidiendo limosna para la mujer, ni está en otro lugar con estar de realizar la covacha, o a cantar tanto cada vez que cuchillea a los perros. Alguien está pidiendo
Cuando terminemos los estudios sobre la tierra, como libres los muertos, entonces tal vez nos llegue a todos. Es decir, estamos ante una especie de imágenes antitéticas, ¿no? Por una parte, en Pueblerina están construyendo esta imagen arquetípica basada en aquellos paisajes del siglo XIX como una base de la prosperidad. En cambio, en La Fórmula Secreta, esta película de Rubén Gámez, que resultó ganadora en el primer concurso de cine experimental de 1965, busca claves muy diferentes en el paisaje. En esta secuencia que acabamos de ver, Jaime Sabines lee un texto que Juan Rulfo había escrito especialmente para la película, donde encontramos resonancias del llano en llamas y concretamente del cuento Lubina, donde la conjunción entre el paisaje y las personas que lo habitan está muy lejos de la bonanza formulada por Figueroa y el Indio Fernández. En esta toma vemos una cámara interesada en el paisaje desértico y agrietado, mientras que un campesino se obstina en entrar a cuadro cuando la cámara parece querer evitarlo. El panorama se convierte, gracias a la voz over, en una tierra pasmada donde nos olvidó el destino. Un lento paneo de la cámara muestra las figuras de los campesinos sobrevivientes que miran casi desafiantes hacia la lente, interpelados por los rostros de ángeles barrocos de la iglesia colonial de Tonantzintla. Y es que La Fórmula Secreta, ensayo visual que escondía una diatriba sobre el despojo y los problemas de identidad que devenían del colonialismo y de la modernidad. Como ha mencionado Rita Segato, el espacio no es un elemento neutral, sino que está cargado de historia, de memoria, de significado, particularmente en el contexto de la colonialidad y de la violencia histórica. Dice Segato, cito, el paisaje conjugado en América Latina y África es la identificación de la esclavitud, de la violencia, de la usurpación, de la categorización de los unos sobre los otros a partir de la normatividad del hombre blanco, europeo, heterosexual. Y es así, de fin de la cita, como este paisaje propuesto por Gámez es un espacio donde se inscriben las huellas de la desposesión. Los campesinos, muertos vivientes, quedan como evidencia en sus grietas, grietas que casi son cicatrices de la tierra. Y ya desde finales del siglo XIX, José María Velasco había dado cuenta en sus paisajes de la presencia armónica o acaso ligeramente disruptiva de la modernidad, simbolizada por el paso de una vía férrea, por una cañada o por la lejana columna de vapor a lontananza. Con el tiempo, la modernidad dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad ominosa. En Japón, una película del 2002 de Carlos Reigadas, hay una significación profunda del paisaje a la que debería dedicarse una ponencia entera. Pero aquí solo les pongo un fragmento. En la secuencia final, donde la cámara hace un plano secuencia sobre la vía de un tren en una llanura del altiplano, parece estar haciendo un comentario devastador sobre lo que parece ser una modernidad frustrada. Lejos de la promesa ilusionada de los paisajistas del Porfiriato, las imágenes de los muertos y la destrucción por un accidente parecen aludir a los efectos del neoliberalismo instaurado en el México de aquellos años, desde los años 90 de finales del siglo XX. Yo había pensado adelantarla, pero no tengo la posibilidad de correr. Pero básicamente la toma es esto, ¿no? Es esta toma en este paisaje de altiplano, una toma circular sobre la vía del tren, sobre estos restos del accidente. Aunque quizá no debamos de buscar, de hacer formulaciones binarias, y también podríamos encontrar en el paisajismo del siglo XIX las claves de esa mirada desolada. La escena propuesta por Carlos Reigadas, que acabamos de ver al final de Japón,
es extrañamente parecida a Luz en el cielo, aquella pintura de 1892 de José María Velasco, que al parecer estaba inspirada en la encíclica Rerum Novarum, en donde el Papa León XIII se había posicionado críticamente hacia el utilitarismo y ambición generada por la industrialización capitalista. Es una muestra, de alguna manera, esta comparación de la multiplicidad de sentidos posibles en el paisajismo, del paisajismo decimonónico y sobre su capacidad de ser remediatizado o remediado por el cine. Más recientemente, el cine ha dado cuenta de los nuevos dolores del país a través del paisaje. En películas como Eli, 2012, de Amat Escalante, ambientadas en la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, encontramos un paisaje herido, muestra de una situación. Encontramos un paisaje herido, muestra de una situación sobre la que cuesta trabajo decir algo, donde no hay broma posible. El gobierno federal asegura seguir trabajando para proporcionar un ambiente de certidumbre en el que las personas tengan la certeza de que cuenten con instituciones y programas gubernamentales que garanticen el respeto a sus derechos y la participación de sus patrimonios mediante la aplicación de la ley. Muchas gracias. Esta secuencia a la que me refería al decir que en este paisaje no hay broma posible. Este joven, después del evento, se acerca a la intención de decir algo chistoso y no se le ocurre nada chistoso que decir, porque en este paisaje y en esta situación no hay nada chistoso o ninguna broma posible que elaborar. Como señaló Iván Ruiz sobre la fotografía de prensa de guerra contra el narcotráfico, estas imágenes cinematográficas muestran un paisaje obtuso, estoy citando a Iván, un paisaje obtuso que no elude al cadáver ni lo envilece como haría la nota roja, más bien lo articula nuestra historia presente por medio de un cuestionamiento referido al medio fotográfico. En este caso, podríamos quitar la palabra fotográfico y cambiarla por cinematográfico. Fin de la cita. Nunca más este paisaje será una matriz civilizatoria ni el espacio para la prosperidad, sino un inmenso cementerio marcado por la crueldad y por el dolor. En el caso de Sin Señas Particulares, una película mucho más reciente, del 2020, de Fernanda Valadez, el paisaje adquiere una dimensión triple. Es el lugar de la ausencia de los seres queridos, es el espacio interminable de la búsqueda de las madres de los desaparecidos, o una especie de fabulación onírica sobre el dolor. En Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, aquí voy a bajar el volumen. Noche de Fuego de Tatiana Hueso se ubica en las montañas del sur de México para dar cuenta a través del paisaje de la situación de las comunidades que viven ahí, con sus montañas marcadas por las heridas de la minería, por la búsqueda desesperada de señal de celular para comunicarse con los ausentes, con los seres queridos que tuvieron que dejar la tierra en busca de oportunidades en otros lugares, o por el cultivo de la amapola. Las escenas de las explosiones provocadas por la minería son elocuentes. La montaña, cegada por la dinamita, implica la destrucción del paisaje, lo que trae consigo una especie de efecto catastrófico. Y de nuevo cito a Rita Segato. Si el paisaje es vital para la identidad, su destrucción o borrado
implica la pérdida fundamental de arraigo y de sentido. La degradación del paisaje implica la pérdida de futuro. Vamos a la última película, que es una película muy reciente, Sujo, Astrid Rondero y Fernanda Valadez. En Sujo, 2024, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, el paisaje es testigo de la ejecución de un sicario. El sonido de la bala se pierde entre las montañas, las mismas montañas que interrogaron con curiosidad los paisajistas de la segunda mitad del siglo XIX en su búsqueda de una morfología cultural o de un proceso de construcción simbólica de la identidad. Decía Fausto Ramírez al final de su ponencia magistral sobre José María Velázquez, en el coloquio sobre paisaje organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas en el 2015. Cito a Fausto. Hoy en día, cuando la voracidad de los poderes fácticos y la feroz realidad de la economía globalizada, aunadas a la inercia y corrupción de la clase política, se han precipitado sobre nosotros, el contraste brutal entre el magnífico paisaje pintado por Velasco, también podríamos decir Landesio, digo yo, y los espacios invadidos por la actual megalópolis, con sus abismales diferencias socioeconómicas y su violencia generalizada, le otorgan a esta obra ya no el carácter de una profecía esperanzadora, sino de una posibilidad abortada y de una tremenda admonición. Fin de la cita. Sin embargo, los paisajes pintados hace 150 años por Landesio y sus discípulos no carecen de sentido, al menos para el cine mexicano. Constituyeron un referente sobre el cual se sigue dialogando, como vimos en el caso de Reigadas con esta obra de Velasco. Quizá, como vimos en el caso de Reigadas con aquella extraña obra pastoral de Velasco, habrá que mantener el diálogo con ellas en busca de viejas preguntas y de nuevas respuestas. Muchas gracias.